Continuamos esta grata conversación histórica sobre abril y sobre todo lo que fueron los militares constitucionalistas, nada más y nada menos con Andrés Fortunato, quien nos está dando toda una cátedra de historia de lo que ha sido esa gesta histórica y lo que hicieron esos militares. Ustedes hablaban hace un ratito de que precisamente la embajada americana no quiso prácticamente con decir no, una junta militar, en vez de decir apoyamos a los constitucionalistas para que venga el gobierno de Juan Bosch. Cuéntenos eso. Bueno, estábamos en el marco de la Guerra Fría. Había surgido el gobierno de Fidel Castro. Se había producido la crisis de los misiles en el 1962. Nikita Khrushchev y Kennedy tuvieron que llegar a un acuerdo para que los misiles que se habían puesto en Cuba se retiraran. Pero Kennedy tenía la intención de impedir, como ellos decían, un nuevo Castro en las Antillas o en América. Entonces, cuando se produjo la muerte de Trujillo, que se le exige a Balaguer que salga del poder, Balaguer no quiso. Balaguer no quiso hacer lo que hizo Horacio Vázquez en el 30, que fue renunciar para que el ministro de Interior y Policía ocupara la presidencia y entonces pusieran a Estrella Ureña, lo pusieran como presidente provisional y que luego hicieran elecciones. Eso evitó una crisis militar en el 1930. Se quería evitar lo mismo y cuando las tropas de la Fuerza Aérea bombardeadas, Ramfi se va, se presiona a Balaguer para que renuncie. Inclusive hay una carta que le escribió Viriato Fiallo, que era el hombre de Lovicini, el hombre de cabeza de la oligarquía en ese momento, su candidato, solicitándole a Balaguer su renuncia y que entonces lo nombrara a él ministro de la Fuerza Armada, que era quien en ese momento podía ocupar la presidencia. ¿Cómo? Entonces Balaguer no quiso. Se le envió otro emisario a Balaguer y vinieron las huelgas y Balaguer renuncia, pero finalmente se impone la embajada americana. Pero la embajada americana estaba aquí desde que Trujillo lo matan, esa noche que se van en el avión número 1, que iba Kennedy para Francia. Lo supo primero que todos los dominicanos que habían matado a Trujillo, porque eso fue un trabajo también de la CIA, con sectores dominicanos. Entonces, los norteamericanos en la revolución también dirigían la Fuerza Armada y dirigían los sectores de poder. Se habla de que hubo en la madrugada de ese sábado 24 todas las llamadas de la oligarquía a la embajada para que invadieran. Luego, entonces, el pueblo dominicano tiene que saber que los norteamericanos, que habían hablado del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, 1823 y 1845, estaban monitoreando al país. Y que cuando Trujillo le manda la emisión cuando Kennedy le manda los emisarios a Balaguer, dice que en Santo Domingo se necesitaban o un gobierno honesto, un gobierno para la paz, decente, o un gobierno como el de Trujillo para evitar que hubiera uno como el de Fidel Castro. Es por eso que ellos, cuando la revolución la acusan de comunista, entonces exigen la junta militar y la forman. La forman el 27, después que son derrotados, y la encabezó el coronel de la Fuerza Aérea, Benoit, Pedro Bartolomé Benoit, Casado Saladín y Olgo Carrasco Santana. Y ellos son los que llaman, por insistencia de la embajada americana, al gobierno norteamericano para que invada. Y a partir de ese día, el otro día comienza la invasión norteamericana y la revolución de abril pasa a ser una guerra patria porque se enfrentaron a los norteamericanos. Pues, excelente. Mire, y ya que usted nos ha dado toda una cátedra histórica muy importante para nuestros jóvenes, usted es presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. ¿Qué es la Fundación de Militares Constitucionalistas? Si ha recibido apoyo del gobierno, sí, porque ustedes fueron patriotas, o sea, fueron gente que dieron sus vidas. ¿Y cuál es la proyección actual de la Fundación? Lo primero es
que la Fundación, una vez los estudios nos dicen a nosotros que la Revolución de Abril fue el tercer acontecimiento histórico de importancia en este país después de la independencia y la restauración, y que a partir de ese momento habían cesado los golpes de Estado en la República Dominicana, porque de 1844 a 1965, 121 años habían transcurrido y solamente 3 presidentes habían cumplido el mandato para el cual había sido electo. Los demás fueron derrocados. De la Revolución para acá, ninguno. Eso significa que hay un antes y un después. Y eso es una misión que cumplieron los militares constitucionalistas de acuerdo al mandato del artículo 161 de la Constitución. Por eso militares constitucionalistas, porque cumplieron la Constitución de la República. Entonces nosotros nos dimos cuenta, pero nos dimos cuenta también que la oligarquía había perseguido a todos los líderes, Camaño y todo el mundo, y el objetivo era que la revolución se olvidara. Nosotros entonces, ¿qué hicimos? Una fundación para nosotros rescatar la memoria de Abril y que el pueblo supiera, primero, que la revolución no fue comunista, porque el mismo Elson Bunker, en una declaración que dio el 23 de octubre de 1983, el 12 de octubre de 1983, él dijo que la cuestión en Santo Domingo no era entre comunistas y capitalistas, sino que era entre liberales y conservadores. Y que obviamente los liberales eran los de Camaño, pero que no era comunista. Entonces esa masacre que hizo el ejército norteamericano y los dominicanos, acusándonos de comunistas, había que borrarlo. La revolución fue la revolución más democrática, tan democrática que Camaño, cuando se va para Londres ese día, 21 de enero, si mal no recuerdo, declaró a la prensa que aunque la revolución había causado un dolor muy fuerte al grupo y eso, mucha sangre, él esperaba que algún día hubiera una democracia constitucional. Pero el mismo Camaño había dicho el 24 de mayo, cuando le preguntaron por qué ese ímpetu de la revolución, y dijo que se debió a la corrupción que había. Nosotros le hemos dado seguimiento a la lucha contra la corrupción. Nosotros, en lo de la fundación, nosotros le hemos dado entonces una lucha en favor de la democracia dominicana y una lucha contra la ignorancia cívica. Nosotros no recibimos recursos de ningún gobierno. Sí fuimos mediante una lucha porque aquí se cumpliera aquello de pacta sunt servanda. O sea, las obligaciones obligan, los contratos obligan. Aquí se firmó un contrato entre la Comisión ACDO de la OEA y el coronel Camaño el 31 de agosto de 1965, donde se establecía que todos los militares que estaban involucrados en el proceso de la gesta de abril iban a ser reintegrados. Y a nosotros nos dejaron afuera. No se cumplió. ¿Sabe a quién se repusieron de una vez? A los que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, a los que pidieron la invasión norteamericana y los que combatieron la revolución constitucionalista. Eso lo reintegraron de una vez. Ningún gobierno ha tomado en cuenta que nosotros debemos de ser protegidos por el Estado Dominicano. Lo que hemos conseguido ha sido la lucha. Y este gobierno tiene 5 años, 6 años va a tener, y todavía no ha podido entender qué es lo que hay que hacer con los militares constitucionalistas. Y nosotros, y los civiles que se fajaron también. Y nosotros estamos invitando al presidente de la República para que nos acompañe el 24 de abril en la catedral y recorra la calle El Conde con nosotros y nos separe de frente al edificio Copelo, y allí él emita un decreto donde termine el viacrucis de los militares combatientes constitucionalistas y que vaya con nosotros hasta frente al estatua de Camaño, que Camaño es el símbolo del militar democrático en América y el mundo. Excelente, Marco. Quiero decir ya brevemente, porque si no es por los efectos de la revolución constitucionalista, ni Balaguer ni Luis Abinader, incluyendo todos los demás, probablemente no hubiesen sido presidentes del país. Ninguno, porque el curso de la historia se hubiera ido por otro lado, que no tenía ningún lazo con la democracia y la paz de la República Dominicana. Bueno, dicho esto, están entonces invitados todos el 24 de abril y hacen el llamado al presidente a las 10 de la mañana en la catedral. Correcto. Bueno, ahí están los jóvenes que quieran conocer a lo que es la Fundación de Militares Constitucionalistas y apoyarlos ahí para que sean reconocidos como héroes por el Estado Dominicano. Señores, damos las gracias a Andrés Fortunato por haber estado con nosotros
y será pues a una nueva entrega de su programa El Punto.